Muy buenas tardes a todos, nosotros somos del Tecnológico de Estudios Superiores de Catepec, del grupo 18101 de la carrera en Aeronáutica. Nosotros les vamos a hablar acerca de un experimento con hielo seco, haciendo o recreando el efecto de niebla. Nuestro equipo está conformado por Del Rey Martínez Abigail, Casa de Sánchez Bogar Steve, Capetillo Piedras Alberto Azael, Alexander Marañón Jorge, Romero Gómez Mario Alberto. Manzana Mezco Armando. Algunos de los investigadores que se presentaron para que este experimento se pudiera dar fue Jan Bautista van Helmont, que fue uno de los primeros en estudiar los gases y acuñar el término gas; Tomás Andrés, que investigó las transiciones entre los estados de la materia; Joseph Black, que descubrió el dióxido de carbono y lo llamó aire fijo; Andrés Celsius, que aunque es más conocido por la escala de la temperatura, sus investigaciones influyeron en los estudios de propiedades térmicas como la sublimación. Fundamentos teóricos. La transición de estados de agregación de la materia está regida por principios termodinámicos, fundamentales particularmente aquellos relacionados con el comportamiento de los gases y la energía involucrada en los cambios de estado. Existe una relación inversa entre la presión y el volumen de un gas, cuando la temperatura permanece constante, conocida como la ley de los gases ideales, que describe como la variedad de presión, el volumen y la temperatura. videos experimentales. El primer video trata sobre la sublimación de hielo seco en agua que crea la niebla. En este experimento ilustra el proceso de sublimación del dióxido de carbono sólido en hielo seco. Al entrar en contacto con agua, el hielo seco, al encontrarse a una temperatura de menos 78 grados Celsius, pasa directamente de estado sólido a gaseoso debido a que el dióxido de carbono no tiene una fase líquida a presión atmosférica normal. En el segundo video se observan las propiedades físicas del dióxido de carbono mediante hielo seco. En este caso se llevan a cabo diversas demostraciones que evidencian propiedades físicas y químicas del dióxido de carbono utilizando hielo seco. El efecto invernadero simulado con hielo seco. Este experimento va más allá del simple efecto de niebla y utiliza hielo seco para ilustrar fenómenos ambientales como el efecto invernadero. Se coloca hielo seco en un recipiente cerrado para generar un ambiente rico en dióxido de carbono que se calienta con una lámpara incandescente. La investigación experimental analiza cómo las condiciones de temperatura y posición influyen en el estado de agregación de la materia, contándose en la sublimación del hielo seco CO2 sólido en una solución jabonosa. Siguiendo un diseño replicable del estudio observa tres aspectos: la transformación del hielo seco en gas, la interacción de gas con una solución para formar burbujas y presencia de tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. En un sistema de muestra, el experimento incluye hielo seco, agua, detergente líquido, seleccionando por su accesibilidad y seguridad. Los instrumentos empleados son recipientes transparentes, guantes térmicos, pinzas y los materiales mencionados. El análisis se basa en observar y documentar la sublimación del hielo seco, relacionándolo con principios termodinámicos como los procesos endotérmicos y la conservación de la masa. El estudio no manipula variables independientes, sino demuestra principios físicos químicos establecidos. ¿Cómo influye la sublimación del hielo seco en la formación de burbujas y la demostración de los estados de agregación de la materia? La sublimación del hielo seco, al pasar directamente de sólido a gas, genera dióxido de carbono en el estado gaseoso, el cual se atrapa a una película de jabón para formar burbujas. Los materiales son los siguientes: un vaso precipitado, jabón líquido, un vaso con agua, hielo seco y guantes para evitar accidentes. Para el procedimiento, la preparación de la solución jabonosa se vierte aproximadamente 1 litro de agua en un recipiente grande,
preferente que sea de cristalino. Se agrega una cantidad suficiente de jabón líquido y se mezcla suavemente para crear una solución jabonosa uniforme. Es importante evitar usar jabón en polvo, ya que no permite la correcta formación de burbujas debido a su composición química. Para el manejo seguro del hielo seco, se usan guantes de protección, se manipula el hielo seco para evitar quemaduras o lesiones por el frío extremo. Coloca un trozo mediano de hielo seco dentro del recipiente con la solución de jabón. Este paso debe realizarse con precaución en un área bien ventilada para evitar acumulación de dióxido de carbono, que puede causar asfixia. Observamos que en la reacción, al entrar en contacto con el agua, el hielo seco se comienza a sublimarse, liberando dióxido de carbono en forma gaseosa. Esto puede producir burbujas visibles en la solución jabonosa, capturando el gas dentro de películas de jabón. En este punto se puede identificar claramente los tres estados de la materia. Hielo seco representa el estado sólido. El agua con jabón ilustra el estado líquido y las burbujas que contienen el CO2 muestra el estado gaseoso. Durante el experimento se analiza cómo la sublimación del hielo seco genera gas y cómo éste se retiene entre las burbujas. Esto permite observar de manera práctica las propiedades de cada estado de agregación y su interacción dinámica. La limpieza que se llevará a cabo una vez finalizado el experimento será el siguiente. Se ventilará la zona y se desechará cualquier residuo sólido restante del hielo seco. Se lavará la jarra y los utensilios utilizados siguiendo las normas de seguridad para evitar accidentes o daños por contacto del dióxido de carbono. El experimento con hielo seco y solución jabonosa genera una serie de resultados observables que permiten analizar los estados de agregación de la materia y las leyes de termodinámica que los rigen. Formación y expansión de burbujas. El gas CO2 liberado al subliminarse se mezcla con la solución jabonosa creando burbujas llenas de gas. Estas burbujas crecen debido a la presión interna del gas que disminuye a medida que el volumen aumenta, cumpliendo la ley de Boyle. La producción de una nube densa y pesada. Cuando las burbujas revientan, liberan una nube de CO2 mezclando con vapor y agua. Dado que el dióxido de carbono es más denso que el aire, esta nube desciende hacia el suelo provocando un efecto visual llamativo.